Queridos estudiantes de animación a la lectura, grupos 3, 4 y 5, reciban un cordial saludo. Soy Paola, su docente, y les grabo este video para que analicemos juntos las preguntas del cuestionario de la unidad 2. Inicialmente pensaba ponerles este video el día lunes, pero pues no me fue posible. El tiempo ha sido algo que se ha ido de manera muy veloz con todas las complejidades de estos días. Bien. Para empezar, las preguntas se dispusieron inicialmente con un número de 10 preguntas. Las bajé luego a 9. Sin embargo, en los grupos 4 y 5 siguieron apareciendo las 10 preguntas. Entonces, es importante que vean este video al final porque les voy a contar qué vamos a hacer para esos grupos 4 y 5. Grupo 3 no tiene ninguna novedad y todo sigue pues tal cual. Bien, otra cosa que hice fue subir el tiempo, les di 1 hora para resolver el cuestionario y 2 intentos para que obviamente tomemos la mayor puntuación. Bien, ya con estas precisiones vamos a iniciar una previsualización pregunta por pregunta. Bien, pregunta número 1. Esta es una pregunta de emparejar, ¿listo? Tenemos un texto y tenemos opciones. Vamos a irlo leyendo poco a poco. Los profesionales en ciencias de la información, documentación, bibliotecología y archivística tenemos un papel importante en acá nos estamos haciendo referencia a la promoción de lectura, que es el centro de nuestra materia. En nuestros propios contextos, ¿no? Hacemos promoción de lectura. Pues dentro de nuestras misiones se encuentran no solo, entonces, hay algo que siempre relacionan con nuestra labor, es que preservamos los libros, como que los cuidamos, ¿sí? Vamos a ver si está por acá, preservación. Pero no solamente nos encargamos del cuidado de los materiales, sino que también de que esos materiales se conozcan, ¿cierto? Se difundan. Entonces, pues dentro de nuestras misiones se encuentra no solo la preservación de de la información, sino también, ahora sí, la difusión en diferentes soportes y géneros. Bien, segundo párrafo. Para eso es necesario tender puentes entre quienes, entre los libros, ¿cierto? Y los lectores, para que su inmersión en la lectura sea una experiencia, de este término hemos hablado mucho, emancipadora, entendiendo la emancipación como esa libertad que encuentra el lector cuando tiene la posibilidad de elegir qué leer, cómo leer, cuándo leer, dónde leer, que es lo que finalmente cuando hicimos el ejercicio de historia lectora encontramos que no pasa en nuestros usuarios, en nuestros amigos, en nuestros compañeros y que por eso hay una relación tan fracturada con la lectura. Bien, esa experiencia emancipadora a través de la cual propiciamos la formación de, este concepto también lo hemos hablado mucho, necesitamos lectores críticos, no solamente gente que lea, sino que sea crítica frente a la información que hay, sobre todo en un momento como este, donde ustedes mismos han visto que abunda la información falsa. Bien, esos lectores críticos con habilidades para la toma de decisiones y con la posibilidad de disfrutar de la experiencia estética, esto hace más referencia a los libros, digamos, a la literatura, y mirada científica que nos ofrecen los libros. Esta mirada científica es la que nos dan los libros informativos. Bien, siguiente pregunta. Esta pregunta quizás era la más compleja de todo el material. Estaba casi que al final del texto de Luis Bernardo, donde él nos explica algunas estrategias relacionadas con lo que puede hacer la biblioteca, más que todo la escolar, para el fomento del libro. Miren, uno que podía hacer, leer cada una de esas opciones, leer acá y después encontrar relaciones. Empecemos, por ejemplo, miren, aquí ya encontré una relación. Una dimensión, circulación de la colección. ¿Cuál de estas acciones hace referencia a la circulación de la colección? ¿Cuál creen ustedes? Analicemos. Exhibir los libros de acuerdo a los gustos, debatir y argumentar sobre los libros, conversar con usuarios sobre la lectura en familia, asesorar y hacer orientaciones académicas, hacer un banco de documentos para lecturas breves, o hacer un préstamo a domicilio para que los libros circulen. Miren, encontramos una pista. Circulación. Bien.
Bueno, vámonos por ejemplo a bancos de documentos de lecturas breves. Entonces él hacía referencia a que tuviéramos, que a veces la extensión de los cuentos puede ser algo que de pronto no sea llamativo para un lector. Entonces tener microrelatos, por ejemplo, o cuentos cortos, ¿cierto? Lecturas breves. Entonces vamos a ver si aquí hay algo relacionado. Miren, microrelato, lectura breve. Bien, bueno, nos fuimos aquí detrás para adelante. Listo, las asesorías y las orientaciones académicas, ¿sí? Quizás este era de los más complicados, ¿sí? Porque él lo ha referido en su texto como un vademecum, que es como información especializada sobre algo. Es un término que está haciendo alusión más a la medicina, pero él lo habla como hacer un vademecum sobre el comportamiento lector. ¿Listo? Conversar con usuarios sobre lecturas en familia. ¿A cuál de estas dimensiones creen ustedes que puede hacer referencia? Si estamos hablando de, mire, la lectura en familia es importante, el hábito de lectura en familia, la lectura sirve para, entonces va a ser por los lados de la formación de usuarios. ¿Listo? Conversaciones con usuarios sobre los beneficios de la lectura en familia. Listo. Debates y argumentación sobre libros. ¿Qué creen ustedes que puede ser de lo que no hemos seleccionado antes? Debates y argumentación sobre libros. Vean, cuando uno hace estos ejercicios de hablar con la gente sobre los libros, ¿usted qué opina? ¿Qué le pareció? ¿Qué le gustó? ¿Por qué le gustó? Está uno hablando de formación de lectores críticos. La lectura crítica es aquella que me lleva a tener una argumentación, digamos, mía, sin que eso sea verdadero o falso, pero es una argumentación estructurada. Bien, y nos queda una última, ¿cierto? Que es la exhibición de materiales de acuerdo a los gustos de los lectores. Vean que aquí hay una pista. Si estoy hablando del gusto del lector es porque conozco que el interés que tienen los lectores. Entonces hay que identificar los intereses de lectores para poder hacer una exhibición de materiales que esté de acuerdo a sus gustos. ¿Listo? Esta era quizás pues de las más complejas de la prueba. Siguiente página. Muy bien. Según el texto, la diversidad de soportes en los que se puede apoyar una actividad de animación a la lectura es conocida como. Luis Bernardo lo dice constantemente, miren, habla del material de lectura, ¿sí? Porque no habla solamente de libros, porque ahora tenemos diferentes soportes y formatos, ¿listo? No es material intertextual, el soporte documental es otra cosa, el acervo de biblioteca es otra cosa, esta es la colección, digamos, general de libros de una biblioteca, pero los diferentes soportes en los que yo puedo hacer una actividad de animación de lectura se llama material de lectura. Siguiente página. Listo. Esta era más de analizar. Miren, tiene dos partes y un porqué. La parte A. En el documento de estudio se hace una importante reflexión en torno a la pertinencia de medios didácticos en la animación a la lectura, dado que puede generar una dependencia entre el gusto por leer y la existencia de juegos y arandelas. Entonces, esto lo explica diciendo, miren, el peligro de hacer animación a la lectura es que luego el usuario, si no ve esos juegos y esas dinámicas y ese vamos a colorear, vamos a hacer, entonces no va a querer leer. Ese sería uno de los de las reflexiones importantes. Porque, fue lo que me dice la primera parte, porque es importante hacer siempre actividades amenas, dinámicas que dejen una moraleja o enseñanza. Entonces, ojo, porque ese siempre se los puse en negrilla. ¿Será que siempre que leemos un libro, siempre tenemos que sacar moralejas o enseñanzas? Miren que no, eso se los dije a ustedes en uno de los videos o audios, no recuerdo exactamente en cuál, pero les decía, miren, ojo porque no es para eso la lectura, no es de adoctrinar, no es de sacar siempre una conclusión y un aprendizaje para la vida. Sí pasa, ¿cierto? E incluso en los libros que menos pensamos, pero no es lo que se busca con el acercamiento al lector. Entonces, analizando esas dos cosas, ¿será que la parte A es una causa de la parte B? No, nada tiene que ver las moralejas con las arandelas y los juegos. ¿La parte B es una causa de la parte A? Tampoco, ¿sí? No tiene una relación. La parte B explica la parte A, tampoco. Esto va por otro lado de la lectura como algo moralizante y eso es depender del juego para que a uno le guste la lectura.
Y el 4, la parte A no se relaciona con la parte B, dado que no siempre hay que identificar moralejas en las lecturas. Esta era, ¿cierto? No siempre, ojo con eso, ¿listo? Hay una lectura que es distinta, placentera, formativa, informativa, en fin. Listo. Pregunta 5. Autores como Gómez, Villalba, Ballesteros dicen, el objetivo de la animación a la lectura no es propiciar simplemente un acercamiento de los niños a los libros, sino conseguir el hábito lector, hacer de la lectura una afición, una práctica de vida. Del enunciado anterior podemos inferir que A. El hábito lector solo se consigue a través de actividades de animación a la lectura. ¿Ustedes qué creen? B. Se hace referencia a uno de los objetivos de la animación a la lectura según el autor. Y C. La lectura debe convertirse en una afición desde la niñez. ¿Cuál creen ustedes que es de estas opciones? Bueno, fíjense, la lectura que nos da el enunciado hace referencia al objetivo de la animación a la lectura según los autores. Es decir, se hace referencia a uno de los objetivos de la animación a la lectura según el autor. ¿Listo? Siguiente página. Pregunta 6. Yepes, está refiriendo a Luis Bernardo. Yepes hace referencia a unos motivos claros que deben llevar a la formación y autoformación constante del mediador. Miren, esta es una de las partes que del texto considero muy importante para nosotros como profesionales. Y ojalá tengamos la oportunidad incluso de hablar con el mismo Luis Bernardo al respecto. Ya les contaré al final de este video cuál es mi propuesta. Bien, algunos de los 4 motivos que no corresponden a los mencionados, es decir, a qué necesito tener como mediador en mi formación y autoformación es. ¿Necesito conocer el mundo editorial? Sí, lo necesito, o sea que sí corresponde. Tengo que marcar los que no corresponden. Lo imprescindible que el mediador promocione la cultura escrita, ahí en el texto no nos hablaban como tal de la cultura escrita. Vea, actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías, sí, claro, pero para la adecuada gestión documental, ojo, gestión documental para mis amigos de archivos, ¿sí? Aquí había un pequeño detalle, gestión documental, eso no se refiere a gestión documental, estamos hablando de promoción de lectura. La importancia de formarse como lectores, claro, es importante. Estudiar por cuenta propia la literatura, sí es importante. Recuerden que son 4 motivos que no corresponden, ¿listo? Conocer la legislación archivística vigente, obvio, esa no aplica porque es lo mismo, esto es el área de archivos, ¿listo? Crear espacios de debate en instituciones, sí. Adquirir diversidad de materiales para crear su propio acervo de recursos, ¿qué creen ustedes? Bien, ese último es adquirir diversidad de materiales para crear su propio acervo de recursos. Él tampoco nos habla de eso. Vean, nos dice que el mediador de lectura debe conocer la oferta editorial, estudiar por sí mismo la literatura, sí estudiar lo de la nueva tecnología, pero en relación a la promoción de lectura, formarse como lector, participar en espacios de debate o en instituciones donde tengan conversaciones en torno al concepto editorial y de promoción de lectura. Entonces, estos 4 no corresponden. ¿Listo? Siguiente página. Listo. La animación a la lectura comprende una serie de estrategias que propician un acercamiento ameno a la lectura y se dirige siempre al público infantil. Ojo, miren, ustedes marcaron muchos de estos esta pregunta como verdadero y eso es falso, porque la animación a la lectura, si bien llega más fácil a los niños, si bien los niños entre los 7 y 13 años son los que en las estadísticas, por lo menos de lectura en Colombia, son los más asiduos, no quiere decir que la animación de lectura sea un ejercicio únicamente para el público infantil. Y aquí muchos de ustedes cometieron ese error de pensar que era verdadero. Bien, siguiente página. Miren que esas preguntas ya son más corticas, las más largas las trabajamos al principio. La diferencia entre animación y promoción de lectura radica en que la animación se desarrolla de manera estructurada e intencionada y comprende acciones a nivel macro, mientras que la promoción es una actividad libre, breve, espontánea y placentera. Si ustedes recuerdan, eso es del principio de nuestro curso donde decíamos, mire, la promoción
Es algo mucho más estructurado, usualmente ligado a entidades que hacen una serie de esfuerzos